Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas para la primera semana de octubre del 2017. Soy Otman Gordillo y les agradezco que estén conmigo en los próximos 20 minutos, analizando lo más relevante en los mercados financieros. Antes que nada, quisiera hacer un recuento, como ustedes lo ven en la pantalla, de lo que hay que tener en cuenta en esta semana. Empecemos de atrás hacia adelante. Creo que esto es lo más importante de la semana. El reporte de empleo que se va a conocer en los Estados Unidos el día viernes, que va a tener, digamos que un dato preliminar el día miércoles con la creación del reporte de empleo del sector privado. Los dos son en las horas de la mañana. Ahora, desde el punto de vista del mercado local, lo más importante se va a conocer el día jueves a las 7:30 de la noche, y en ese momento se va a conocer el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de septiembre. Entonces, como ustedes pueden ver, en cierta forma esta semana es muy importante, sobre todo los datos de empleo en los Estados Unidos van a dar una pauta, una visión de lo que puede hacer la Fed en las próximas reuniones, teniendo en cuenta un poco los últimos datos y los últimos eventos que hacen pensar que la Reserva Federal ajustaría sus tasas en el mes de diciembre. Bueno, ahora, haciendo una pequeña revisión de lo que en general está pasando en el mundo, me parece relevante hacer las siguientes precisiones. Vamos como primera medida Europa. Y básicamente el ruido político que viene desde las elecciones de Alemania y que se reforzó en cierta forma este domingo pasado con el referendo de Cataluña, pues básicamente están haciendo que el euro, digamos, retroceda desde niveles del 1.20 hasta lo que se encuentra en estos momentos aproximadamente en el 1.1710, 1.1730. Obviamente, este tipo de noticias políticas y todo este ruido genera mucha volatilidad en los mercados, y obviamente la incertidumbre que se genera después de lo que pasó el domingo, pues es la responsable del movimiento puntualmente de la moneda de esa parte del mundo. Ahora, en términos de nuestro segundo, podríamos llamarlo así, driver, el petróleo aún se encuentra por arriba de los $50. Hablando de la referencia WTI, porque la referencia Brent se encuentra mucho más por arriba de ese nivel. El punto acá es que independientemente del retroceso que se ha dado en el último día, los niveles son aún lo que yo consideraría positivos para los emergentes. Básicamente un petróleo WTI a nivel de 50 beneficia o sería una buena noticia para un país como Colombia, que se considera petrolero y productor de este commodity. Básicamente, las razones por las cuales se da el comportamiento o se ha dado el comportamiento al alza se enfocan en la posibilidad, primero, que se alargue el recorte de la OPEP más allá de marzo del 2018, y segundo, que en cierta forma el mercado esté hallando algún equilibrio entre la oferta y la demanda. Obviamente, para llegar a esta conclusión falta tener todavía muchos datos, pero básicamente hacia allá es donde se está enfocando la idea de una estabilización hacia arriba en los precios del petróleo. Por otro lado, Estados Unidos. Si ustedes se fijan, la Reserva Federal en los Estados Unidos, por un lado, y el plan de recorte de impuestos propuesto por el presidente Donald Trump, han generado en cierta forma dos cosas. Primero, que los tesoros tiendan o tengan una tendencia al alza, y segundo, que el DX o el índice del dólar frente a las monedas fuertes tenga una tendencia, digamos, similar, un poco hacia la fortaleza. Puntualmente, este va a ser uno de los temas que vamos a analizar en este video. Queremos ver realmente cómo la Reserva Federal, o qué fue lo que la Reserva Federal ha venido diciendo en los últimos días, que está haciendo un poco que este escenario de tasas bajas, por lo menos por parte del Tesoro, cambie hacia un escenario un poco más de tasas altas, y cómo eso nos puede afectar puntualmente en los papeles de renta fija acá en Colombia, o como se conocen comúnmente los TES. Y finalmente, nuestro último punto, nuestra última revisión, se enfoca en el tema de Colombia, ¿no? Ustedes se fijan, la semana pasada el Banco Central en Colombia tuvo una reunión en la cual
digamos que suspendió esa senda de recortes de tasas y la mantuvo en el 5.25 por primera vez desde hace varios meses. Lo que queremos ver acá simplemente es qué es lo que va a pasar en las próximas reuniones y por qué. Y adicionalmente es importante tener en cuenta que, como se veían en la anterior diapositiva, el día jueves se va a conocer la inflación del mes de septiembre y obviamente vamos a darles nuestra perspectiva y en general una visión del mercado. Entonces, en últimas, los minutos que tenemos, los minutos que va a durar este video, se van a enfocar en dos temas principales. Por un lado, el tema de los Estados Unidos y cómo nos termina afectando puntualmente a la curva de TES. Y segundo, el tema Colombia, un poco el análisis de Banco de la República y la inflación que se va a conocer en los próximos días. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar conmigo en estos próximos minutos y sin más preámbulos, comencemos con el tema que puntualmente me parece más interesante, el tema de los Estados Unidos. Fíjense, desde la última reunión de la Reserva Federal quedaron más o menos claras algunas cosas. Lo primero, que es muy probable que se dé un ajuste de la tasa de referencia en el mes de diciembre, 25 puntos básicos, pero hay que tener en cuenta que esto no es una cosa nueva. Básicamente la Reserva Federal ha mantenido que va a ajustar las tasas 3 veces en el 2017, ya van 2 veces, quedaría una adicional y a mi juicio me parecería demasiado apresurado que la Reserva Federal hubiera dicho que no iba a ajustar más las tasas. Básicamente creo que lo que dijo era totalmente esperable. De hecho, el mercado estaba esperando un anuncio, digamos, similar al que finalmente se dio. Entonces acá el primer punto que me parece importante tener en cuenta es que la Fed básicamente no ha cambiado ese mapa que ha venido diciendo o que nos ha mostrado por lo menos durante todo el año. Incluso en el tema de la hoja de balance no hay nada nuevo. De hecho, la Reserva Federal ha telegrafiado casi que de una forma muy, muy clara que iba a comenzar a hacer este recorte de la hoja de balance en el mes de octubre, como efectivamente lo terminó anunciando. Y ya vamos a ver algunos puntos que me parecen importantes tener en cuenta. En últimas, lo que se ve es que la Reserva Federal va a subir o mantiene su perspectiva de 3 subidas en el 2017, quedan 3 subidas en el 2018. De pronto hay una cosa que sí fue relativamente nueva y es que determinó que los huracanes no van a afectar esa senda de subidas, que no van a afectar hacia el lado negativo el crecimiento en los Estados Unidos. De pronto esto es lo único que uno llamaría o que uno podría determinar como lo realmente novedoso. Y toda esta perspectiva ha venido siendo reforzada por las diferentes intervenciones que ha tenido la presidenta Janet Yellen digamos, en diferentes escenarios, ¿verdad? Acá nuestra visión se ve en la parte izquierda y esto es básicamente lo que los quiero convencer. Puntualmente, la Reserva Federal no ha dicho, y lo repito, no ha dicho nada nuevo, ha reforzado ese escenario que venía o que viene manejando a lo largo del 2017. De aquí es lo que me parece un poco el tema más relevante. Y es que ante un reforzamiento de ese escenario que ha venido dando la Reserva Federal, pues el mercado tampoco tiene que sufrir de una forma muy agresiva. Los emergentes tampoco tendrían que sufrir porque simplemente lo que está pasando es, repito, un reforzamiento de ese escenario que ya conocíamos. No hay nada nuevo. Algunos detalles que me parecen importantes compartirlos con ustedes que refuerzan un poco esta posición. Fíjense ustedes la proyección de la Reserva Federal en el tema de inflación. Aún se mantiene por los lados del 2%, incluso por debajo del 2%. Esto es una de las mayores preocupaciones y aún la Reserva Federal no percibe que vaya a haber un escenario, digamos, abrupto de crecimiento de la inflación, no en el 2017, no en el 2018, y esto me parece que es clave, porque los titulares hacen pensar que la Reserva Federal está un poco preocupada, dado el último dato de crecimiento de la inflación, que puede estar preocupada por un crecimiento inesperado de la inflación. Realmente las proyecciones que dice la Reserva Federal no muestran esa preocupación.
En términos de crecimiento, pues lo único que resaltaría es que se aumentó la proyección del 2.2 al 2.4. Creo que es un aumento importante, pero que tampoco genera ese cambio de perspectiva o tampoco me convence personalmente de que la Fed está viendo un crecimiento mucho más agresivo en el tema de los datos en los Estados Unidos. Como les decía, lo único que habría que resaltar es la posibilidad que los huracanes no terminen afectando de una forma estructural el crecimiento de los Estados Unidos, lo cual en última, si ustedes se fijan, puede ser en cierta forma lógico. Ahora, lo que sí me parece importante mencionar y que de pronto puede generar algún cambio en el panorama es lo que se conoce como un desmonte de la hoja de balance. Y fíjense ustedes, en últimas lo que está pasando es que la Reserva Federal tiene unas tenencias y valga la redundancia de bonos que los aumentó de una forma drástica a partir de la crisis del 2008. ¿Qué fue lo que pasó acá? La Reserva Federal tenía la necesidad de entregar liquidez en el momento de la crisis desde el 2008-2009 para tratar de generar un mayor dinamismo en la economía. ¿Cómo entrega esta liquidez? Pues de una forma muy sencilla, comprando bonos, es decir, recibe bonos y entrega dinero. Y esto es lo que se conoce como la hoja de balance, que si ustedes se fijan, pasó de más o menos 900.000 millones en el 2008 a un nivel récord de 4.5 trillones en un movimiento que duró desde el 2008 hasta más o menos el 2014, cuando se determina la finalización de lo que se conoce como los periodos QE. A partir del 2015 determina que la hoja de balance se va a mantener más o menos estable y lo que se anuncia en la última reunión es precisamente este recorte de la hoja de balance, ¿no? Ahora, esto va a ser un proceso negativo, positivo, va a ser neutral. Eso depende de la velocidad con que se desmonte esa hoja de balance. Y acá vienen los detalles que me parece que son los que hay que tener en cuenta. Fíjense ustedes, a partir de octubre, por 3 meses, el desmonte va a ser de 10.000 millones en cada uno de los meses. Como quien dice, el último trimestre del año, 30.000 sumados. En el primer trimestre del 2018, estos 10.000 van a pasar a 20.000 millones para cada uno de los meses. En el segundo trimestre, estos 20.000 se transforman en 30.000, después 40.000 y cuando llegamos a 50.000 más o menos de aquí a dentro de un año, la cantidad de 50.000 millones mensuales se va a mantener. O sea, no va a aumentar a 60.000 ni a 70.000, sino que se va a mantener en los 50.000. Como quien dice, acá lo importante es tratar de calcular esa suma de recorte de la hoja de balance. Y si ustedes se fijan, esa suma básicamente se ve en esta línea y un poco en estos digamos, anuncios horizontales, verticales que se ven en esa misma gráfica. Entonces, fíjense, teniendo en cuenta que en estos momentos la hoja de balance está más o menos en 4.5 trillones, que es una cantidad muy importante, más o menos a uno no le cabe en la cabeza, haciendo digamos, la sumatoria de todas estas cifras, más o menos en enero del 2019, esos 4.5 trillones se van a volver 4 trillones. Más o menos en diciembre del 2019 o enero del 2020, esos 4.5 se van a volver 3.5 y más o menos en el 2021, algo así como agosto del 2021, esos 4.5 se van a volver 2.5, como quien dice, se han recortado acá 2 trillones. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, y creo que esta gráfica es muy clara, es que este proceso va a ser lento, va a empezar en el 2017 y va a durar a lo largo de los próximos años hasta algo así como el 2022.
Para hacer una ilustración de este proceso, pues fíjense ustedes, está acá, si uno hace la resta un poco de los niveles actuales, que es 4.5 trillones, teniendo en cuenta ese calendario digamos, de recortes de 10, después 20, 30, 40, 50, se ve esta caída de la hoja de balance. Acá es importante tener en cuenta que no vamos a ir a estos mismos niveles, a los niveles anteriores de 900 mil millones o de un trillón, sino que vamos a ir algo así como a la mitad, a un nivel entre 2.5 trillones y 3 trillones. O sea, la liquidez que va a quedar en el mercado va a ser superior con la que iniciamos, o si uno compara la liquidez con la que se inició digamos, periodo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, la hoja de balance no va a ir a niveles anteriores, sino que va a ir hasta más o menos la mitad. Y eso nos da que este recorte de la hoja de balance va a ir más o menos, como les decía, entre los años 2021 y 2022. La otra cosa es que fíjense ustedes, este cuadro que estoy señalando en estos momentos muestra la pendiente con la cual se realizó esta compra de activos. El QE, el primer QE fue más o menos 100 mil millones mensuales, el segundo QE 75 mil millones mensuales y el tercero más o menos 40 mil. Lo que está proponiendo la Reserva Federal es más lento que el Q1, es más lento que el Q2 y se parece al Q3. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el desmonte de la hoja de balance va a ser un proceso lento, que inicialmente va a ser muy lento, de a 10 mil, 20 mil, 30 mil, pero que va a alcanzar, digamos, su mayor velocidad cuando sea de aquí a un año y tendría una velocidad, como les acabo de decir, de 50 mil millones. Una velocidad tan lenta como el más lento de los QEs, o sea, el QE3. Entonces, creo que con esto les estoy dando la visión, digamos, principal que tenemos sobre este proceso. Y es que realmente es un proceso que va a tener una lentitud más o menos medida, que por lo menos en el primer año va a tener un efecto muy marginal a mi juicio, en los mercados en virtud precisamente de esa lentitud y que en su mayor velocidad va a ser parecido al periodo, digamos, más lento de ayuda cuantitativa. En esto, como conclusión, estamos identificados con los análisis de la propia Reserva Federal, que este proceso no va a tener, primero que no va a ser una digamos, herramienta de política monetaria y segundo, que no va a generar un efecto muy agresivo en los mercados. Lo que está pasando en los últimos días en los tesoros me parece que es algo totalmente normal, que no está directamente relacionado, o pues que también, digamos, está relacionado con esto que estoy mencionando, pero que también está muy enfocado en todo lo que está pasando en el resto del mundo, un poco en la debilidad de Europa, después de las elecciones de Alemania, después del referendo en la región de Cataluña, en España. Entonces, si ustedes se fijan, y espero que los haya podido convencer, el tema del recorte de la hoja de balance no sería un driver extremadamente importante, obviamente sería algo que hay que tener en cuenta, hay que entenderlo y espero que con este video lo hayan entendido, porque básicamente su efecto a mi juicio va a terminar siendo algo así como muy, muy marginal, ¿verdad? Bueno, ahora la gran pregunta es ¿cómo puede afectar este proceso la tasa de los tesoros a 10 años? Y en gran medida la gráfica que ustedes están viendo responde esa inquietud. Fíjense ustedes, los tesoros a 10 años, y estamos teniendo una gráfica desde 1995, han tenido una tendencia a la baja, digamos, constante, ¿no? Desde incluso antes de todos estos procesos de ayuda cuantitativa, antes de la crisis del 2008, la tendencia a la baja creo que era extremadamente clara. Empezó el proceso de aumento de la hoja de balance, como les decía, de una forma muy agresiva y
pareciera que los tesoros no cambiaron de tendencia, no aumentaron esa velocidad de caída, sino que mantuvieron esa misma tendencia, digamos, o el mercado, digamos, animado a comprar este tipo de activos. En el momento en que se dio el fin del tercer periodo de ayuda cuantitativa, la hoja de balance se mantiene en sus niveles y a pesar de eso, los tesoros pareciera que no cambian de tendencia, mantienen esa tendencia a la baja. Entonces, en gran medida, uno podría decir que evidentemente el desmonte de la hoja de balance puede afectar evidentemente las tasas de los tesoros, pero digamos que la idea de la marginalidad de este proceso me parece clave. ¿Por qué? Porque creo que esta gráfica muestra claramente que estos tesoros se mantuvieron en una tendencia bajista a pesar de aumentar la hoja de balance y lo más importante, aumentar a pesar del momento en que se quedó quieta. Uno hubiera esperado que en este periodo de tiempo, por lo menos la hoja de balance hubiera, perdón, las tasas de los tesoros hubieran tenido una tendencia a la alza, cosa que no hicieron precisamente por el tema de la debilidad en la economía de los Estados Unidos. Entonces, no es el mensaje acá principal es que no es una, digamos, regla de tres, ¿no? No es una receta, digamos, simple. Cuando la hoja de balance decide la Fed recortarla, no necesariamente los tesoros tienen que reaccionar de una forma agresiva al alza. Obviamente los tesoros en estos días han reaccionado al alza, pero a mi juicio no ha sido de una forma agresiva, ha sido de una forma muy medida. Ahora, lo que queremos hallar acá en estas siguientes dos diapositivas es traer toda esta idea que parece un poco lejana, muy de otro mercado y traerla a nuestro mercado. Cómo una presión en los tesoros de 10 años puede terminar afectando la curva nuestra, la curva de lo que se conoce como los TES o los títulos denominados en pesos emitidos por el gobierno. Entonces, fíjense ustedes, para llegar a ese, digamos, nivel de análisis, lo primero que tenemos que hacer es qué ha pasado o analizar qué ha pasado en los últimos ajustes de tasa de los tesoros de los Estados Unidos. Entonces, fíjense ustedes, los tesoros desde final del anterior año, o sea, desde, digamos, de Trump, la elección de Donald Trump, han estado en un máximo de 2.60. 2.60 estuvieron en diciembre del 2016, cuando la Fed ajustó 25 básicos sus tasas. Han estado en 2.53 más o menos, o también alrededor del 2.60 en marzo del 17. La Fed también ajustó sus tasas en ese nivel, en esa fecha. Y en junio estuvieron al 2.12 en una tendencia, digamos, bajista, que obviamente estaba descontando en cierta medida la posibilidad que la Fed no ajustara sus tasas sino dos veces en el año. Ahora, con el último comunicado de la Reserva Federal, los tesoros se han movido del 2.10 al algo así como 2.30, 2.35, en un movimiento de una tendencia evidentemente al alza, motivada, pues, además por los ruidos inherentes de la Reserva Federal, por ruidos o por problemas que han venido pasando en Europa, pues que ya los he mencionado. Ahora, ¿hacia dónde podrían ir los tesoros? Y creo que esta gráfica lo muestra de una forma muy sencilla. Primera meta, 2.40, que si ustedes se fijan es el máximo anterior, o sea, del 2.35, 2.34, del 34 que estamos ahorita, podríamos llegar al 2.40 de una forma relativamente fácil. Si este nivel se rompe, el siguiente nivel, pues ustedes lo ven, 260, ¿verdad? 260 muy similar a los niveles que se alcanzaron en la subida de la Fed en el diciembre del 2016 y en marzo del 2017. Ahora, lo que queremos averiguar es, bueno, y si los tesoros se comportan al alza al 240 y al 260, ¿qué es lo que va a pasar con la curva de test? Que creo que finalmente eso es lo que nos interesa a todos. Lo que hicimos en AdCap es precisamente un ejercicio de sensibilidad basado en algunos ejercicios estadísticos en donde a partir de algunas herramientas estadísticas y econométricas tratamos de determinar diferentes escenarios de subida de tasa del bono del tesoro y a cuánto o cómo afectaría la referencia de los 2024. ¿Cómo lo hicimos? Pues básicamente
Recogemos datos digamos, diarios de pares, bono del tesoro, desde el 2024, desde el 2010, lo restringimos a aquellos que tienen una o que muestran unos bonos del tesoro en niveles superiores al 2%. Y eso se ve básicamente acá en esta dispersión. Y lo que se ve, y pues tratamos de ajustar esta dispersión a esta línea que tenemos acá. Y fíjense ustedes lo interesante. 240, que es el nivel, uno de los niveles de referencia que mencionábamos anteriormente, equivale en tasa para los test del 24 a un 6.33, digamos que 6.34. El mercado en los últimos días se ha movido a lo largo del 6.30, de pronto ha subido al 6.31. Lo que tenemos acá es que, teniendo en cuenta que en estos momentos los tesoros a 10 años se encuentran en 2.33, 2.34, un movimiento al 2.40 sería o tendría un efecto, pues como ustedes lo ven, realmente marginal para los test del 24. Un movimiento más agresivo del 240 al 260 llevaría los test del 24 a un nivel más o menos del 645. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que en estos momentos el driver principal en general de los mercados internacionales es precisamente este, el tesoro, y sobre todo el tesoro a 10 años, que es la herramienta o el indicador por excelencia. Eh, lo más importante acá es que vemos que la afectación para los test, para la curva de test, terminaría siendo, a mi juicio, relativamente marginal, teniendo en cuenta, y repito, que un 240 de 10 años equivaldría al 634 y un 260 del tesoro de 10 años equivaldría, por otro lado, a un 645 para los test del 2024. Entonces, en resumen, un poco tratando de recapitular las ideas que les acabo de mencionar. Primero, la Fed no ha cambiado para nada su escenario. Ha dicho simplemente o ha reforzado lo que ha venido diciendo a lo largo del 2017. O sea, realmente no hay nada nuevo. Segundo, la hoja de balance, que de pronto es una de las incógnitas que tenía el mercado, se va a desmontar de una manera lenta, tan lenta como lo hizo la más lentas de las ayudas cuantitativas, que es el QE3. Recuerden, ese movimiento escalonado va a ser realmente lento, sobre todo en el primer año, y va a coger un poco más de velocidad de aquí a dentro de un año. Entonces, digamos que el mercado va a tener, a mi juicio, una afectación que no va a ser grave. Y tercero, nuestro ejercicio estadístico de diferentes escenarios entre tesoros a 10 años y test del 24, pues generan un movimiento evidentemente alcista de los test, dado una subida de los tesoros a 10 años, pero que a mi juicio, dado una proyección del 240, sería más que todo marginal, teniendo en cuenta que los test del 24 en estos momentos, o pues más o menos en estos días, se han cotizado al 633, irían 630, ¿no? 633, algo así, irían, digamos que desde el punto de vista de nuestro modelo, a algo así como 6.35, sin romper niveles claves o niveles de trading claves, que uno podría determinar entre 6.35 y 6.25, por lo menos en el último mes, ¿no? Bueno, ahora, digamos que esa es la parte gruesa de esta charla que les tengo preparada para esta semana. Por otro lado, desde el punto de vista, y ya para terminar, desde el punto de vista local, recordemos que el Banco de la República dejó sus tasas quietas en el 5.25 en la reunión del viernes pasado. Básicamente, la votación estuvo muy hacia digamos, la idea de mantener las tasas durante un periodo de tiempo que uno podría determinar hasta fin de año. La votación fue 5 contra 2, 5 votaron a favor de la estabilidad, 2 votaron a favor del recorte de las tasas adicional a 25 puntos básicos. Esto nos lleva a pensar que el Banco de la República va a tener todos los incentivos de mantener sus tasas en los niveles actuales. Fíjense ustedes este mapa de puntos que se ve en la parte derecha, y lo que se ve es que de mantener
las tasas a finales del 2016 se pasó a una política, digamos, expansiva muy agresiva, en donde en dos ocasiones se recortaron 50 puntos básicos las tasas, pero acá lo importante es que pareciera que el sesgo vuelve hacia mantener las tasas, ¿no? Fíjense ustedes en ese cuadro, la sombra de color amarillo se mueve otra vez hacia este nivel, hacia el nivel de mantener. Entonces, en últimas, lo que nosotros vemos, y eso digamos que no hay nada nuevo, el mercado también lo espera, las tasas permanecerían en el 5.25 a lo largo de los próximos meses, y habría posibilidad de un nuevo recorte hasta, nosotros creemos, diciembre o enero del próximo año, en donde se retomaría este ritmo de recortes de tasas y se alcanzaría un nivel aproximadamente de 4.5. Ahora, todos sabemos que digamos, esta suspensión de los recortes de tasas se da principalmente por el comportamiento de la inflación, que tuvo un periodo, digamos, un mes alcista en lo que fue julio, perdón, agosto, septiembre y octubre, ¿no? Que puede presionar o puede llevar el indicador anualizado a niveles por arriba del 4%, y a partir de noviembre vamos a tener un comportamiento nuevamente a la baja. Entonces, creo que acá no hay nada nuevo, simplemente quería mencionar esto que pasó el viernes anterior, en donde todo el mercado, digamos que casi que de forma unánime, estaba esperando un movimiento como el que se dio, y de hecho todo el mundo también está esperando un movimiento similar al que acabo de describir. Este jueves, como les decía, se va a publicar el dato de cambio en los precios correspondiente al mes de octubre, y en términos generales lo importante acá es que el anualizado se ubicaría por arriba del 4%. Nosotros estamos viendo algo totalmente similar, 4.12%, si ustedes se fijan en esta gráfica. Creo que acá ya no hay noticia, ¿no? Realmente la noticia está por el lado externo, el lado local, lo que es inflación y Banco de la República, creo que no está generando o no es ningún driver puntualmente en el corto plazo. Bueno, muchísimas gracias por escribirnos, a las personas que nos han escrito. Si quieren o tienen comentarios, o si quieren tener esta presentación en formato PDF, por favor escríbanos también a cualquiera de los correos que ustedes ven a continuación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos minutos, y espero que esta visión nuestra, de pronto un poco diferente a lo que se habla en el mercado, les sirva. Y obviamente estamos abiertos a cualquier comentario, entonces agradecemos que nos lo hagan por cualquier medio. Muchísimas gracias y feliz semana. Hasta luego.